Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de física. El día de hoy vamos a ver sobre las ondas, los tipos de ondas y su clasificación. Ya hemos terminado con la unidad 3 y este ya es un tema de la unidad 4. Así que por favor, tienen que hacer los laboratorios que les dije, tienen que hacer la evaluación sumativa que ya les voy a poner, me falta ponerles esa parte en la plataforma. Todo eso ya tiene que estar listo para cuando regresemos del feriado de Navidad y Año Nuevo. ¿Sí? Los proyectos ya tienen que estar listos para enero. Sí, los proyectos ya, sí. Ya les. Sí, sí. Y recuerden que tienen que hacer un videito de cada proyecto. No muy largo, es solamente explicando cómo lo realizaron y cómo funciona, ¿sí? No ¿Qué más. fecha de enero dicen? Esto van a ser en grupo, dicen de repente, disculpe. En grupo. Máximo 2 personas, ¿ya? Ya. Pero me ponen... Solo dos, dicen, no puede ser más personas. No, solo 2 personas. Y en la plataforma, digamos, el Rubén Yupa va a subir, va a hacer, digamos, no digo que va a ser así, lo va a hacer con Fernando Morales, por decir. Usted sube en su usuario de la plataforma y Fernando también tiene que subir. No es que ya uno subió y ya no. Ambos suben, ¿sí? Para poderles registrar la calificación, ¿ya? Ya, ¿Y para cuándo eran esos proyectos, dicen? Para enero. El primer Ah, ya. laboratorio que es la evaluación del parcial, eso sí es la primera clase de enero. Y el quimestral sería una semana posterior a lo que ya entremos, ¿sí? O sea, sería Ah, la ya. segunda clase de física de enero. digamos, ¿Perdón? el 10 de enero, por ahí. Sí, por ahí ha de ser. Ajá, el proyecto quimestral para el 10 de enero, por ahí. La segunda clase de enero, pero de física. Eso, chicos. Entonces, la evaluación sumativa y regresando, les tomaré las respectivas evaluaciones de la plataforma, ¿ya? Entonces, ahí tienen chance para estudiar. Porque no creo que quieran dar mañana, ¿verdad? ¿O sí? No, dicen, no, No quieren dar mañana. Por eso les no, digo. dicen, Para enero, déjenos entonces. estudiar y mañana nos dan duro por las libretas, así que Cierto. no. Ya, bueno, entonces, para enero, ¿ya? Regresando de enero, ahí Dicen, vemos la evaluación. ¿me puede habilitar a mí la plataforma el domingo para subir todos los deberes, por favor? Están De inglés. habilitados. Están habilitados de física y de Así están, inglés. allá les, Todo. De todos. para Si subir les los sale que deberes, está por fuera favor. de tiempo, igual puede subir. Ya, Liz, muchas Sí, gracias. igual puede subir. Ya, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a ver las ondas y vamos a ver también las clases de ondas. Esta es la unidad 4. A ver, espérenme un segundito que estoy... Ya, estaba viendo lo de primero. Ya, entonces, ¿qué son las ondas? Primero, lo que tenemos que hacer para determinar qué es una onda, tenemos que saber qué son, ¿verdad? Una onda es la propagación de una perturbación en un sistema que está en equilibrio. Esta perturbación requiere de un medio, ¿sí? Para poder propagarse. Y también debe tener, o sea, este medio va a ser el transporte para esta onda. La onda es una forma de energía, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes han visto cuando arreglan la cama, sacuden las sábanas, las cobijas, etcétera, ustedes van a generar ondas, ¿verdad? En la tela. También cuando uno lanza una piedrita al agua, si han visto cómo se lanzan las piedritas, lo típico, uno lanza las piedritas y ahí se hacen unos circulitos, ¿sí? Como unas olas. Esas son las ondas, es la energía que se genera el momento del impacto de la piedra contra el agua. Entonces, estas ondas pueden clasificarse según
el medio o la naturaleza de propagación. Las ondas son una perturbación de las propiedades mecánicas de un medio material. Tenemos posición, velocidad y energía de los átomos o moléculas que intervienen. Estas ondas se propagan en el medio. Existe un tipo de ondas que requieren de una fuente de perturbación. Esto quiere decir en el medio en el que se propaga la perturbación. Es el medio físico a través del cual los elementos de este medio puedan influir al otro, ¿sí? Como les decía cuando lanzamos una piedra. Otra forma de propagación es la radiación electromagnética a través del espacio. Son ondas electromagnéticas. Y sus aspectos teóricos están relacionados con la solución en forma de onda. Estas ondas admiten las ecuaciones de Maxwell. Se las calcula con las ecuaciones de Maxwell. A diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio material para propagarse, es decir, estas pueden propagarse en el vacío. Por eso nosotros podemos recibir frecuencias de radio, ¿sí? Frecuencias electromagnéticas desde el espacio. Y existen un grupo de antenas, un gran grupo de antenas, en el desierto de Atacama, en Chile. Estas grandes antenas captan las ondas de radio, las frecuencias del espacio, ¿sí? Entonces, por eso es que se puede saber incluso la lejanía o la cercanía de una estrella a nuestro sistema solar o a nuestro planeta. Entonces, tenemos dos tipos de ondas, recuerden, las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Esas son las clases de ondas, ¿no? ¿Cuáles son las ondas, las diferencias entre las ondas mecánicas y electromagnéticas? Tenemos un criterio de comparación entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. El criterio de comparación entre ambas es la dirección de propagación de la onda y movimiento de las partículas de la onda, su medio de propagación. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas? La principal diferencia, lo que acabamos de ver. ¿Alguien me puede decir? Electromagnéticas no son así, atraídas por un objeto así. O sea, como les dije, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para propagarse, de un medio físico. Las ondas mecánicas sí necesitan de un medio físico para propagarse. Por ejemplo, yo tengo una cuerdita aquí, ¿sí? Si yo a esta cuerda, han visto las cuerdas de la guitarra, ¿verdad? Si yo a esta cuerda le hago con mi dedo así, obviamente no le van a ver mucho en la cámara, ¿sí? Pero nosotros podemos ver cómo vibra, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos observar cómo atraviesa la energía por esta cuerda, ¿ya? Este es el medio físico y esta es una onda mecánica, ¿sí? Necesita de un medio para poderse propagar. Por ejemplo, las ondas generadas en un muelle. ¿Cuál es el muelle? Es un resorte, ¿sí? Ahí claramente podemos ver cómo se generan las ondas mecánicas al momento de regresar el resorte o también en el momento en el que vibra. En las cuerdas de los instrumentos musicales, cuando están tensas estas cuerdas, nosotros las tocamos para poderlas, para que pueda salir una melodía y podemos observar cómo la cuerda vibra, ¿sí? Estas se llaman ondas sonoras. Otras que necesitan de un medio físico para propagarse son las ondas sísmicas. ¿Cuál es el medio físico? Pues la Tierra, las placas tectónicas, ¿verdad? Existen placas tectónicas también, las de subducción, que son aquellas que están en el Oiga, Licen, ¿y océano. por qué se mueven tanto las placas tectónicas? O sea, ¿por qué da eso de los sismos y tanta cosa? Ya, nosotros tenemos la placa continental y la placa de subducción. En el caso, eso es en todo el planeta.
En el caso nuestro, O sea, dicen, solo tenemos 2 placas en todo el mundo. hay varias placas, pero siempre es la placa de subducción, que es la que está en el mar, y la placa continental, que es el continente, ¿verdad? Es la tierra, es lo más sólido. La placa de subducción, que es la que está en el mar, es más suave, menos densa, y la placa continental es más dura. Entonces, el momento en el que la placa de subducción comienza a meterse, ¿sí? Empieza a empujar a la placa continental, se empieza a querer meter por ahí, de esta manera es la placa de subducción, ¿no? Está en el mar y va metiéndose así, le va empujando a la placa continental. Como la placa continental es mucho más fuerte, se genera un trabajo ahí. Recuerdan que nosotros vimos trabajo, potencia y energía. Ahí se va generando una fuerza. El momento en el que se genera una fuerza le hace que esta placa continental, que es más dura, se mueva, ¿sí? Empiece a contraerse, mientras la de subducción le empuja, que es la del mar, la oceánica. Como la placa continental es mucho más fuerte, mucho más sólida, existe una fuerza que le empuja a la placa de subducción. ¿Recuerdan? Acción y reacción. A toda acción se le acredita una reacción, ¿verdad? Entonces, la misma fuerza con la que empuja la placa de subducción a la placa continental, con esa misma fuerza la placa continental va a empujar a la placa de subducción, y en ese momento nosotros vamos a tener unas ondas longitudinales o transversales al momento en el cual la placa continental vuelve a empujar a la placa de subducción, y en ese momento ocurren los movimientos sísmicos o a su vez los terremotos, ¿no? Y dependiendo de la intensidad con la cual sean empujadas estas placas, nosotros tenemos las escalas de los terremotos, ¿sí? Hay unas que son mucho más bajas y hay otras que son mucho más altas. Este fenómeno es cuando ocurre entre el mar y el continente. Ahora, también tenemos unas placas tectónicas que se encuentran en la placa continental, ¿sí? ¿Por qué? Porque no toda la Tierra está completamente compactada, ¿sí? Tenemos placas que están solamente juntitas o están una encima de otra. Y el momento en el que comienzan a quererse poner en su sitio nuevamente, ocurren los sismos. Y esto ocurre muy profundo o también ocurre más hacia la superficie, por eso hablan de profundidades. Digamos que una vez ocurrió un terremoto ahí en Catequilla, ¿sí? No recuerdo el año, pero había sido de muy poca longitud de profundidad, ¿sí? Los que son con muy poca longitud de profundidad, son menos profundos, se sienten más y son más fuertes. Aquellos terremotos o sismos que son con más profundidad, se los siente bastante leves. Por ejemplo, puede tener una escala de 5 grados en la escala de Richter, pero la profundidad es lo que le da la intensidad del sismo. Si es un terremoto de 5 grados a 70 kilómetros de profundidad. O sea, de la dicen, superficie, entre más profundo, mayor menor, el daño. menor se Menor. O siente, sea, sí. Mientras más o sea, superficial, se siente más. ya dicen de un. Ajá. Entonces, como les decía, si es de profundidad de 70 kilómetros, se siente menos a una longitud a una escala, perdón, de 5 grados. Si es a una profundidad de 10 kilómetros, a la misma escala vamos a sentir más el de 10 kilómetros de profundidad que el de 70 kilómetros de profundidad. Y va a existir mayores daños con el de menos profundidad que el de mayor profundidad. Lo que ocurrió, el terremoto que ocurrió en el 2016, ¿recuerdan? Ese terremoto no fue tanta profundidad, pero ese fue diferente porque fue la placa de subducción oceánica empezó a empujar a la placa continental. Ese es diferente porque empieza a meterse la placa de subducción, empuja la placa continental. La placa continental responde con la misma fuerza y existe el movimiento telúrico, ¿sí? Ahora, tenemos movimientos que son en esta forma, ¿sí? Que son los oscilatorios, y los deprecatorios, que son los movimientos en esta forma.
Los más dañinos son los deprecatorios en esta forma. Los oscilatorios no, los deprecatorios sí, pero en el terremoto del 2016 hubieron los dos terremotos. El oscilatorio que comenzó de esta forma y después de unos segundos empezó el deprecatorio, que fue lo que devastó a varias provincias de nuestro país, ¿no? Y por eso se temía que exista un tsunami. Hubo la alerta de tsunami, pero no, gracias a Dios, no sucedió, ¿sí? Porque fue mucho más adentro del continente que hacia el mar, ¿sí? El momento en el que empujó la placa continental a la placa de subducción, en ese momento se temía que existe el tsunami porque empieza a mover las masas de agua, ¿sí? Pero bueno, no ocurrió. Todo esto es una cadena, porque empezamos con terremotos desde Japón, ¿sí? Y cuando se activan las placas en otros territorios, tienden a moverse todas las placas, ¿sí? Entonces, constantemente estas placas están moviéndose, están acomodándose o a su vez se están desacomodando, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Regresar a su estado normal. Entonces se presume que va a existir otro nuevo terremoto, no se sabe cuándo, porque esta placa de subducción tiene que regresar a su estado otra vez, porque la placa continental le continúa empujando hasta cuando regrese a su estado normal y ahí ocurrirá otro terremoto, quizás más fuerte, quizás más débil, no se sabe. Eso no se puede predecir. Bien, y las ondas electromagnéticas son únicamente transversales. Estas no necesitan de un medio físico para propagarse. Estas se propagan en el vacío, en el aire, ¿sí? Ese es su medio de propagación. Y en el vacío, en el espacio también, entonces no necesitan de un medio. Estas ondas pueden ser las ondas de luz visible, el calor radiante, los rayos X, las frecuencias de radio, televisión, de telefonía móvil, etc. Estas ondas transversales pueden ser mecánicas, como las ondas generadas en el agua, estas son mecánicas, en un muelle o resorte y en un instrumento musical. O electromagnéticas, que son la luz visible, los rayos X, los rayos gamma, que no los podemos ver, los rayos infrarrojos, las frecuencias de radio, de televisión. Y las ondas longitudinales siempre son mecánicas. Es por eso que los sismos tienen ondas longitudinales. Siempre son mecánicas. Necesitan de un medio para propagarse. Y ese medio es el continente o las placas de subducción oceánicas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces tenemos las clases de ondas según cómo vibran sus partículas o la forma de propagación. Tenemos las ondas longitudinales y también tenemos las ondas transversales. Mira, así son las ondas longitudinales. Y las ondas transversales tienen una forma como una senoidal, ¿sí? O una forma seno o coseno, ¿ya? En las ondas longitudinales, el movimiento de las partículas que están transportando la onda es paralelo, ¿sí? Y a la dirección de la propagación de esta. Por ejemplo, así son las ondas sonoras, las ondas sísmicas, y estas son ondas longitudinales también. En las ondas transversales, el movimiento de las partículas es perpendicular y la dirección de propagación de la onda. Por ejemplo, las ondas de las cuerdas tensas de los instrumentos musicales y en las superficies de los líquidos, y las ondas de radio y luz, pero transversales también pueden ser las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas tienen dos formas, tienen dos clases según su vibración. Pueden ser longitudinales, como les decía en este, que es oscilatorio, o el deprecatorio, que son ondas transversales, así. Y este es el movimiento más dañino, el que más destruye. Por eso es que ustedes, no sé si ustedes vieron en las noticias cómo se había abierto una carretera en Manabí, en Puerto Viejo. Es por eso, es por el movimiento transversal de la onda. Y la onda expansiva en un sismo es bastante grande, puede alcanzar a los cientos de kilómetros a la redonda del centro donde ocurrió se me fue el nombre, donde ocurrió el sismo, ¿sí?
Tenemos unos criterios de comparación entre ondas longitudinales y ondas transversales. Esto es la dirección de propagación Como de esa la onda. explosión que hubo, ¿Cuál explosión? esa es la onda expansiva. Sí, Cuando hubo allá, creo que era en Irán o en un lugar de allá de Asia, ¿se acuerdan? Dicen que salió en sí. la noticia Ajá. que Eso es explotó en la onda expansiva. exactamente. Hay una onda expansiva que puede alcanzar kilómetros a la redonda, ¿sí? Y destruir ciudades, ¿no? No sé si ustedes, bueno, ustedes todavía no nacían en esa época. eh, Hubo, bueno, La sus bomba papás de sí Hiroshima. no, sus papás sí les han de haber contado aquí en Sangolquí, explotó un cuarto de dinamita en las Balvinas. Eso ocurrió en el 90 y cuánto. Yo creo que estaba en la escuela todavía, no estaba en la escuela, creo que estaba en primer curso. Y se rompieron bueno, como yo estudiaba en Conocoto, sí hubo así como una vibración, pero no fue tan fuerte. En cambio en Sangolquí, porque eso ocurrió en Dane. En Sangolquí se rompieron los vidrios de las escuelas, de las casas de la Inmaculada. Me acuerdo que mi año estaba en la escuela y, y se habían roto los vidrios de todos los grados. Entonces nosotros fuimos a verlo a él. Y como mi papi era bombero, él fue a ese incendio porque estaba otra bombona de hidrógeno por explotar, porque explotó una bombona de hidrógeno, de un tanque de hidrogenación donde hacen las margarinas. Entonces explota y este genera tal onda expansiva que llega hasta Maguaña, llega a todo Sangolquí, se rompieron muchos vidrios, los techos de algunas casas se cayeron, de algunas casas viejitas, pues, que no soportaron la vibración de esta onda expansiva. Entonces mi papi, como era bombero, él estaba a cargo del pelotón, él entró a apagar el incendio y todo. Bueno, fue terrible porque después de eso, cuando él llegó a la casa, tenía sus orejitas, estaban como tostadas, como cuando usted pone a hornear algo, estaban tostadas estas partes de los cartílagos de las orejas, que a pesar de que él estaba con todo su traje de protección. Entonces fue bastante, nadie murió ahí, pero si explotaba el otro tanque de hidrogenación, sí hubiera sido devastador. Sobre todo porque cuando estaba mi papi entrando con todo su equipo, el equipo de trabajo, ¿no? Todos los bomberos que estaban entrando ahí, estaba a punto de explotar porque esa bombona estaba como cuando usted respira e infla el estómago, así, ya a punto de explotar. Entonces tenían que cerrar unas válvulas para que eso no explote. Entonces fue terrible. Esa es una de las cosas que, bueno, o sea, es bueno que ustedes conozcan, ¿no? Ustedes todavía no existían en esa época. Bien. Y también cuando explotó este tanque nuclear en Japón, ¿sí? Que está también, hay un derramamiento terrible y por eso están contaminados del Océano Pacífico, sobre todo está contaminándose ya de radiación por lo que explotó este tanque. Dicen que es peligroso ya consumir mucho pescado porque puede ser que ya esté contaminado por radiación, ¿no? En Japón, los alrededores de Japón ya están contaminados de radiación. Y está otro tanque en peligro ya varios años, en peligro de explotar, no lo pueden sacar, no lo pueden desactivar, no pueden hacer nada, o sea, tienen que ahí tratar de enfriarlo, tratar de que no pase nada, porque si explota ese tanque, sí, fuera. Bien, entonces las ondas longitudinales son paralelas entre sí, por eso les decía el movimiento sísmico es de esta manera cuando es oscilatorio. Y las ondas transversales son perpendiculares entre sí, es así, ¿ya? Deprecatorio. Las ondas sonoras y las ondas sísmicas longitudinales, las ondas que se producen en las transversales son las cuerdas tensas de los instrumentos musicales, en las superficies de los líquidos, las ondas de radio, microondas y de luz, y también las sísmicas, ellas tienen los dos tipos de ondas. Bien, las ondas en que las partículas vibran perpendicularmente a la dirección de la
propagación se denominan transversales y las ondas en que las partículas vibran en la misma dirección de la propagación se las denomina longitudinales. Estas ondas son siempre mecánicas, por ejemplo el sonido. Bien, aquí tenemos algunos términos básicos. Tenemos longitud de onda, que es la distancia que recorre un pulso mientras un punto realiza una oscilación o una onda completa. Otra forma de definirla sería la distancia existente entre dos crestas o valles, entre estas crestas. Esta es la longitud de onda. Entre estas dos tenemos la longitud de onda. Si ustedes han escuchado, nosotros hablamos de longitud de onda cuando se habla de la luz, ¿sí? Cada tono de luz, ¿sí? De un haz de luz, tiene una longitud de onda. El rojo, el verde, el amarillo, el negro, el azul, cada uno tiene una longitud de onda diferente y es por eso que nosotros podemos observar esos colores. Los rayos gamma también tienen una longitud de onda, los rayos X también tienen una longitud de onda. El período, nosotros decimos que es el tiempo que tarda una onda en ir de un punto de máxima amplitud al siguiente. Es decir, el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de una onda, ¿ya? Entonces, nosotros podemos decir que el periodo va de aquí hasta acá, ¿sí? Aquí tenemos la máxima amplitud. Y aquí tenemos la máxima amplitud en el negativo, en el eje negativo. Y acá la máxima amplitud en el positivo. La amplitud le llamamos a esto. Desde este punto hasta este punto. Y la mayor amplitud. Y de este punto a este punto, la mayor amplitud, pero en el sentido negativo. Continuamos con los términos básicos. La frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces que se repite una vibración en un segundo o en una unidad de tiempo. El número de repeticiones la frecuencia es el número de repeticiones de una onda. Para que nosotros podamos calcular este valor, debemos contabilizar el número de ocurrencias del suceso periódico. ¿Cuántas veces realiza esta vibración? Y también debemos tener en cuenta el intervalo de tiempo. ¿Y qué es la energía de una onda? Puesto que una onda se propaga, su estado de movimiento y todo el estado del movimiento lleva asociado energía y un momento lineal. Entonces se puede decir que una onda propaga un momento lineal y además también energía. Esta energía debe ser proporcional a los cuadrados de la amplitud y a la frecuencia de la misma. Entonces, usted sabe que la energía ni se crea ni se destruye, ¿verdad? Solamente se transforma. Entonces, cuando nosotros realizamos una propagación de una onda mecánica, esta energía se va a convertir en calor. ¿Qué transporta la onda? ¿Energía o masa? Una onda transporta energía y cantidad de movimiento, pero no va a transportar masa, solo energía y la cantidad de movimiento, porque obviamente si es mecánica se va a mover el elemento físico por donde se está propagando. Y las partículas vibran alrededor de la posición de equilibrio, pero estas no viajan con la perturbación. Por ejemplo, la masa de agua, de una cuerda, etc. Se mueven con movimiento oscilatorio, pero estas no se desplazan. La onda se propaga a través de ellas, pero ellas no se trasladan. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. En una tina grande y honda con agua hasta más de la mitad, coloque un corcho y luego suelte desde lo alto una piedra. Las ondas que la piedra originan mueven el corcho arriba y abajo, pero no las desplazan en su avance, o sea, no le hacen avanzar, solo hacia arriba y abajo, así. Con este ejemplo queda claro que las ondas transmiten energía, ya que el corcho oscila, pero no se transporta. Y no transporta consigo las partículas de agua, que arrastrarían el corcho hacia los bordes de la tina, ¿sí? Entonces, solamente oscila el corcho. Bien, chicos, ¿tienen alguna preguntita? Bien, verán. De tarea, porque todavía nos falta ver esto de ondas de súper larguito, ¿sí?
¿sí? Nos falta todavía. No van a hacer la tarea del libro, ¿sí? De tarea simplemente ustedes van a consultar los tipos de ondas, ¿sí? Porque nosotros tenemos las ondas las bidimensionales, las unidimensionales, ¿sí? Entonces van a consultar los tipos de ondas según su propagación y según el modo de propagación en su medio. Ustedes tienen en el libro, ¿sí? Entonces van a leer la página 113 y 114 y van a hacer un dibujito de cada una de los tipos de ondas, las unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales y según el modo de propagación en su medio, que son las transversales, longitudinales y combinadas. La siguiente clase continuamos viendo esta parte. ¿Listo, chicos? O sea, el día de mañana. ¿Sí? Vale pegarle en vez de dibujar. Sí, sí, peguen. Si es que tiene Ya chance listo. de imprimir, peguen. Y si es que no, dibuja. Listo, chicos, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan un buen provecho. Chao, chao. Mañana, Licen, gracias. Chicos, hasta mañana. Gracias a ustedes. Hasta luego, Licen, gracias. Chao, chicos. Hasta luego, Gracias. Licen. Hasta luego.